Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde vean este video o cuando lo vean. El día de hoy quiero compartirles un mensaje que lleva el título "Sé libre de la pandemia". Y comencemos orando. Padre, te pedimos en esta hora que tú nos muestres el camino a esa libertad que tú tienes para nosotros, Señor. Tu palabra nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre precioso del Señor Jesús, Padre. Amén. Y pues, hoy en día estamos encerrados y las noticias y las conversaciones han cambiado. Algunos que no están acostumbrados a convivir mucho con familia, ahora pues están obligados a convivir y bueno, a la larga esto pues va a ser bueno. Pero el tema de las conversaciones ha cambiado. Hasta hace poco la mayoría de las noticias y las conversaciones giraban en torno del dinero, que si la economía, que si el salario, que si mi hipoteca. Hoy todo es el coronavirus, los infectados, los muertos. Y más allá del contagio de este virus, hay una pandemia subyacente que se está extendiendo más rápida y más mortal, la pandemia del miedo. Cuento una historia que un anciano salió al parque un día y sentado en el parque vio que se le acercó una sombra y se sentó a su lado. Y él reconoció que era la muerte y le dijo: mira, si vienes por mí, estoy listo. He vivido una vida llena y plena y estoy listo para ir contigo. Y la muerte le dijo: no vengo por ti. Voy al pueblo siguiente, donde me voy a llevar a 50 personas. Y bueno, el hombre se fue a su casa y al día siguiente, cuando fue a ver las noticias decían que habían muerto 100 personas. Él se fue muy pensativo al parque, otra vez a pasear, y se sentó. Y nuevamente vio esa sombra que se acercó y se sentó a su lado. Y él, pues molesto, le reclamó y le dijo: tú me mentiste. Tú me dijiste que ibas a ir por 50 personas a ese pueblo y han muerto 100. Y la muerte le dijo: sí, es verdad, yo iba por 50. Los otros 50 murieron de miedo. Y pues aunque es una historia, en verdad tiene, como todas las historias, un grano de verdad. El escritor Mark Twain dijo que el 99% de las cosas que él temía nunca ocurrieron. Cuando nos enfrentamos a algo desconocido y que tiene la capacidad de dañarnos a nosotros o dañar a nuestra familia, tomando las palabras del doctor Alfredo Miroli, podemos reaccionar con un temor prudente o con patológico terror. Entendamos que el miedo en sí no es malo. Si nos paramos al borde de un precipicio, el temor que sentimos nos va a llevar a alejarnos del borde y del peligro. De igual manera, el temor al contagio nos puede llevar a permanecer en casa, a evitar saludar con contacto físico, lavarnos las manos con frecuencia. Pero el terror patológico nos puede llevar a estar más expuestos al contagio, ya que simplemente el estrés producido por un temor indefinido o no enfrentado va minando el cuerpo y nuestra defensa más activa, nuestro sistema inmune. Pero
Vayamos a la palabra y veamos qué dice sobre esto. Vayamos al Salmo 49, comenzando por el primer versículo hasta el 7. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare, los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Muchos confían que sus riquezas serán su protección, su escudo en el día de la adversidad. Pero dice Dios que ninguno podrá en manera alguna redimir, es decir, rescatar o salvar al hermano. No importa cuánto dinero tengas el día de hoy, no hay medicina para esta enfermedad. Pero más importante aún, ninguna cantidad podrá comprar el perdón de Dios y el pasaje al paraíso. Esto lo recalca en los versículos siguientes, el 8 y el 9. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esto mismo les dijo Jesús a sus discípulos en el pasaje cuando se sacó un joven rico. Lo vemos en el capítulo 17 de Marcos. Haré un breve resumen del contexto. El joven rico le pregunta a Jesús ¿qué debe hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: guarda los mandamientos, y le da una lista de ellos. Y el joven le dice: todo esto he guardado, es decir, todo esto lo he cumplido, lo he hecho. Pero si alguien te dijera que ha vivido una vida perfecta, que nunca ha robado, que nunca ha dicho una mentira, que siempre obedecía a sus padres, que nunca ha hecho ninguna maldad, ¿tú qué dirías? Tú dirías: no me lo creo. Jesús simplemente le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el joven, dando media vuelta, se alejó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Inmediatamente Jesús dice, y nos vamos ahora sí al versículo 23 del capítulo 17 de Marcos. Jesús mirando en derredor dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Estos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Se ve que las cosas no han cambiado tanto. También los discípulos creían que la riqueza era señal de la bendición de Dios y por tanto un pasaje seguro al paraíso. Pero Jesús les dice que no es así. Y llegamos al meollo del asunto. Preguntan sus discípulos: entonces, ¿quién podrá salvarse? Y las palabras de Jesús resuenan hasta el día de hoy para nosotros. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cómo podemos ser libres de la pandemia del miedo? Vayamos a 1 de Juan 4:18. Y dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si queréis una imagen de esto, piensen en un niño arropado por su padre, que lo está abrazando, o un bebé que está siendo amamantado por su madre. Envueltos en amor, están totalmente confiados. ¿Pero podemos nosotros volver a sentirnos así? Sí, si nos volvemos a Dios de todo corazón y alma. Veamos 2 pasajes más de la Escritura. En el Salmo 48:14 dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48, versículo 14. Quizás tú dirás: me quiero acercar a Él, pero sé que he pecado. Mi conciencia me dice que he fallado tanto y de tantas maneras. ¿Cómo ahora me presentaré? ¿Con qué cara me acercaré a Él? Te diré con qué cara. Con cara de arrepentimiento, con cara de vergüenza, con la cara del niño que pide perdón a su padre. Si nosotros salimos de las tinieblas a su luz, su promesa está en 1 de Juan 1, de versículos 7 al 9. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando la solución. Nos está diciendo que Él ha pagado el precio, que Él nos puede limpiar de nuestra culpa y nuestro pecado si nosotros confesamos nuestros pecados a Él. Y así, una vez limpia nuestra conciencia y nuestras manos del pecado, podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23. Que Dios les bendiga.